reformas constitucionales que el país necesita, centralmente la reforma del Poder Judicial. Me llama la atención poderosamente que la representación del PRI diga que está en riesgo la República. Estuvo en riesgo mientras ellos estaban al frente del gobierno, rematando el patrimonio nacional, masacrando a la población, haciendo tropelía y media, y luego con sus aliados del PAN, que ya quedó claro que son lo mismo. Eso, por si había alguna duda, en 2021 lo hicieron muy claro y en 2024 quedó nítido. Entonces, esa discusión está dada, pero en el procedimiento legislativo se ha planteado darle curso a todas estas iniciativas presentadas por el compañero presidente López Obrador, que por cierto no tenemos litigio en la inmensa mayoría, mantelando, y por eso estas reformas constitucionales. Decirles que, bueno, más bien señalar que en la oposición pedirles que se sumen a esta votación sería muy lamentable para ustedes como oposición, pues seguir votando en contra del pueblo. Los resultados electorales del 2018, del 2021 y de este 2024 tiene que ver precisamente con el comportamiento que han tenido con el pueblo de México, tiene que ver con el comportamiento que han tenido a lo largo de su existencia como partidos políticos. Los resultados electorales del 2024 pues nos señala claramente que la gente nos ha dado esa mayoría calificada para continuar con estas reformas, para profundizar los cambios en nuestro país. Ya lo decía nuestro hermano. Amigos, disculpen, tenía apagado el micro. Los prianistas están lejos de aprender. Cuando vienen con el cuento de que la democracia está en juego, se les olvida que el 2 de junio se demostró todo lo contrario, sino que el pueblo mexicano ya tiene muy presente lo que desea. Pero eso no es todo. Estamos hablando que los mismos y la misma narrativa que tienen desde el 2018, que se están vulnerando a las instituciones, y que vengan estos dos prianistas a intentar lavar el coco, obviamente, con representantes de Morena y representantes del pueblo, tocan pared. Y ahorita los vuelven a dejar completamente exhibidos. Escuchen nada más. La postura del Partido Acción Nacional en torno a este acuerdo, la cual bien me he registrado en contra, y quiero ser muy clara en los 3 puntos en los que nosotros tenemos preocupación profunda. El primero de ellos es la falta de claridad de la calendarización para la discusión de estos temas. Si bien tenemos 18 dictámenes que pretenden ser aprobados, no se le presenta a esta Junta Directiva ni a la Comisión en el Pleno un calendario en donde la ciudadanía tenga claro qué día se va a discutir qué tema. Y eso representa una falta absoluta de transparencia. ¿Por qué? Porque pareciera entonces que los temas quieren ser abordados a través de albazos, en donde la gente tenga que estar pendiente inmediatamente para saber qué tema es el que va a seguir. Así que creo que de antemano hay un error en la planificación, porque esto debiera de ir acompañado con un calendario claro, que la Comisión haga público sobre qué días específicamente se van a entrar a la discusión de cada uno de los temas. El segundo punto es, por supuesto, nuestra preocupación, porque no hay conclusiones aún sobre diversos temas. No hay conclusiones aún sobre el tema de la reforma del Poder Judicial, no hay conclusiones sobre la simplificación administrativa y no hay conclusiones sobre la desaparición de los órganos autónomos. Esto quiere decir que nos estamos poniendo un pie en el cuello para dictaminar y para votar un dictamen que ni siquiera tenemos claro cuál es la conclusión de estos temas. Para mí, esto que se pretende realizar, pues es ponerle fecha a una operación sin tener aún ni siquiera el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, me parece sumamente grave que como comisión estemos anticipándonos a decir que vamos a votar algo que ni siquiera tenemos claro cuáles son las conclusiones. Y el tercero, por supuesto, que es un punto de forma en el tema del acuerdo. En el punto quinto, me preocupa mucho el tono que se le da a esta discusión, en el que nos ponen una mordaza para no presentar reservas en la comisión. Y entonces nos dicen que las reservas tendrán que ser presentadas en el Pleno. Me parece muy grave que se le quite al legislador, seamos oposición o sean del partido oficialista, la posibilidad de externar y de poder presentar reservas desde la comisión. Así que estos 3 puntos son fundamentales para nosotros y estas son las razones por las que el Partido Acción Nacional va a votar en contra de este acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Puntos. En primer lugar, anuncio el voto del Partido Revolucionario Institucional en contra del acuerdo. Y no se trata de romper ninguna tradición legislativa ni de un intento golpista. Se trata simplemente de señalar las deficiencias en un acuerdo que de fondo y de forma no cumple con el reglamento de la Cámara de Diputados. Desde luego que hay asuntos muy importantes en materia de jóvenes, de pensiones, de salud, de seguridad, y hay temas que en el PRI vemos con simpatía y que seguramente estaremos votando a favor en el Pleno, porque creemos que el diálogo y el consenso es la vía para generar mejores condiciones de vida para las y los mexicanos. Vemos con simpatía la iniciativa en materia de salario mínimo profesional, salario mínimo garantizado, en materia de pueblos indígenas y afrodescendientes, en materia de protección animal, de agua, de medio ambiente. Sin embargo, vamos a votar en contra por 2 motivos. El primero, plantear que el Partido Revolucionario Institucional se opone terminantemente a la llamada reforma judicial. Lo hemos expresado en distintos espacios. Se trata de un ataque a los principios que rigen nuestra democracia. Está en peligro la República, es una venganza en contra del Poder Judicial y nos parece que esta reforma en nada abona a la sociedad. No es una reforma que de fondo busque hacer una aportación significativa y llama la atención que aún no concluyen
también el proceso de los foros, de la consulta abierta. Todavía no tenemos las conclusiones y ya estamos aquí deliberando sobre la manera en cómo se va a aprobar un dictamen. Y hay algunas otras en las que no estaremos a favor, que consideramos es un retroceso, como es el caso de la simplificación administrativa, donde se desaparecen varios organismos y se desalienta justamente la transparencia y el combate a la corrupción. Y por otro lado, nos enfrentamos a un proyecto que explícitamente prohíbe la presentación de reservas, coartando así cualquier posibilidad de enriquecer los dictámenes antes de que lleguen al Pleno de la Cámara de Diputados. Es decir, este acuerdo viola el reglamento de la Cámara, el artículo 189, numeral 4, y es un esquema de participación y de deliberación que es poco democrático. Es decir, no se trata solo del fondo de los asuntos, sino de la manera en cómo se están procesando. Por eso es que mi voto en esta ocasión será en contra. Muchas gracias. A ver, dice un refrán, mal comienza la semana a quien van a ahorcar el lunes. Y me parece que mal iniciaríamos planteando cosas que no existen. Al vaso. Si en febrero se presentaron las iniciativas, se discutieron hasta la náusea durante los plenos de la Cámara de Diputados, en los medios, en todos los espacios, dijeron lo que aquí acaban de decir, que no, y que no, que tenían una moratoria constitucional, que no iban a permitir ninguna reforma al marco constitucional la oposición y que eran garantes de que esto así fuera. ¿Cuál fue la respuesta de la ciudadanía el 2 de junio? Necesitan 2/3, Morena, PT y Verde. Ahí los tienen, para que hagan las reformas constitucionales que el país necesita, centralmente la reforma del Poder Judicial. Me llama la atención poderosamente que la representación del PRI diga que está en riesgo la República. Estuvo en riesgo mientras ellos estaban al frente del gobierno, rematando el patrimonio nacional, masacrando a la población, haciendo tropelía y media, y luego con sus aliados del PAN, que ya quedó claro que son lo mismo. Eso, por si había alguna duda, en 2021 lo hicieron muy claro y en 2024 quedó nítido. Entonces, esa discusión está dada, pero en el procedimiento legislativo se ha planteado darle curso a todas estas iniciativas presentadas por el compañero presidente López Obrador, que por cierto no tenemos litigio en la inmensa mayoría. Yo reviso que habrá si acaso 5 donde puede haber debate. Entonces, yo creo que hay que plantear, se va a instalar en sesión permanente la comisión, ahí se va a ir acordando qué iniciativas se van presentando. En el caso de la reforma al Poder Judicial se está diciendo a partir de qué día se presentaría y qué fecha no se aprobaría antes de esa fecha, o sea, está dando la garantía de que se van a incorporar todos los planteamientos que están saliendo en los foros, que a nosotros nos parecen que se deben recuperar. Y yo plantearía finalmente que quizás lo que podría salvar el artículo 5 es que se reciban las reservas y, como ha sucedido siempre, se envíen al Pleno, porque además sería absurdo que esta legislatura que termina discutiera esas reservas y luego ya es otra legislatura la que las va a discutir en el Pleno. Y aunque son los mismos institutos políticos, a veces tienen matices y sensibilidades sus representantes. Yo creo que si acordamos la recepción de las reservas y mandarlas todas a discusión del Pleno, queda resuelto. Que además ha sido un procedimiento legislativo que se ha hecho durante toda la actividad parlamentaria. No hay ninguna violación a ningún marco legal y me parece que resuelve el prurito de Acción Nacional que plantea que queremos ponerle mordaza a nombre, aunque quisiéramos. Hablan hasta por los codos, van a presentar seguro 300,000 reservas para estar discutiendo mañana, tarde y noche durante los días que sean necesarios hasta que se desmaye algún representante de la oposición de tanto subir a tribuna, porque nosotros, a diferencia de cuando ellos fueron gobierno, discutimos todo el tiempo que quieren, aunque repitan lo mismo de manual insistentemente. Eso no le tenemos miedo al debate, no le tenemos miedo a la argumentación, los foros ha quedado claro. A diferencia de otros foros, por ejemplo el de Termino, el de materia eléctrica, en este han ido mayoritariamente expositores que están en contra de la reforma y los hemos escuchado con absoluta atención y respeto. Incorporaremos muchas cosas que han planteado, pero termino de que se va a elegir el Poder Judicial por el voto universal, secreto y directo del pueblo. De eso no hay ninguna discusión. Y quienes piensen que por eso la República está en peligro, la República saqueada, la República rematada, la República bañada en sangre, la República inexistente y subordinada al gran capital nacional extranjero, esa sí ya se terminó. Esa la estamos desmantelando y por eso estas reformas constitucionales. Decirles que, bueno, más bien señalar que en la oposición pedirles que se sumen a esta votación sería muy lamentable para ustedes como oposición, pues seguir votando en contra del pueblo. Los resultados electorales del 2018, del 2021 y de este 2024 tiene que ver precisamente con el comportamiento que han tenido con el pueblo de México, tiene que ver con el comportamiento que han tenido a lo largo de su existencia como partidos políticos. Los resultados electorales del 2024 pues nos señala claramente que la gente nos ha dado esa mayoría calificada para continuar con estas reformas, para profundizar los cambios en nuestro país. Ya lo decía nuestro hermano el diputado Noroña, un país saqueado, un país entregado
a los privados. Los pueblos indígenas fuimos saqueados, fueron entregados nuestras minas, nuestros bosques, nuestros recursos naturales, nuestras aguas, nuestros territorios. Y yo les pediría a la oposición que ya de verdad dejen los pretextos. Todas las veces dicen que no se discute, todas las veces se sienten agraviados. Ya, por favor, los resultados electorales ya nos dicen, nos indican que el pueblo de México pues ya quiere que ustedes reaccionen, que se reivindiquen, porque la verdad han dañado mucho a este país, y ojalá nos acompañen en esta votación de todas las iniciativas que ha presentado el presidente, incluida la iniciativa de reforma al artículo 2 constitucional para reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. ¿Es cuánto? La oposición prepara el caminito para que el Poder Judicial diga que no se respetó el proceso legislativo y querer con artimañas echar atrás la reforma constitucional al Poder Judicial, que es lo que más les irrita, porque es el último reducto del conservadurismo y porque desprecian al pueblo. Ahora resulta que la democracia, el artículo 39 que dice que la soberanía radica en el pueblo y que todas las instituciones dimanan de este y que tiene el derecho a la rebelión, en todo momento el derecho inalienable de cambiar forma de gobierno en las instituciones, ni se diga, y al Poder Judicial por añadidura. Ahora resulta que eso no. Y los priistas, que su partido decide quiénes sean los candidatos, la cúpula, y para decirlo Alejandro Moreno, que va a estar hasta el 4.500 al frente de ese partido, ahora vienen a decir aquí que va a ser la cúpula de quién sabe quién la que va a decidir las candidaturas. Pues el Poder Judicial va a proponer candidatos. Y en el Poder Judicial tiene absoluta inmensa mayoría el PRIAN. Y han tomado decisiones políticas disfrazadas de decisiones jurídicas. El pueblo los juzgó y los sentenció el 2 de junio porque no hay justicia para el pueblo. O sea, no recorren el país, no recorren el país. Y entonces, por un lado amenazan, eso es lo que están haciendo. Y por otro lado, plantean una preocupación que no han tenido en todos estos casi 3 años de ejercicio legislativo de su derecho a estorbar. Pues quieren presentar aquí 600 reservas, como lo han hecho en el presupuesto y como lo han hecho en todo, y tratar de torpedear el proceso legislativo. Por lo mismo, no hay ninguna violación. Yo propongo que las presenten. Y si tienen tanto ahínco en que la historia tome testimonio de sus sesudas intervenciones, que las presenten por escrito. Y se pida que vayan al diario de debates de la próxima legislatura, porque es un procedimiento que se ha utilizado y es una práctica parlamentaria de mucho tiempo, el que las reservas, para no hacer una doble discusión, aquí algunos quisieran hacer una doble discusión, pero ya no estarán en la próxima legislatura, o porque el pueblo no lo quiso, o porque su cúpula partidaria no lo quiso, pues no estarán en esa discusión, pero dejen su testimonio. No vengan aquí con patrañas a plantear por la puerta de atrás cómo dificultar el proceso. Termino. Pues no hay ninguna venganza, Norma Piña. O sea, no estamos pidiendo su renuncia, eso sería más fácil que hacer el cambio de todo el Poder Judicial. No se confundan, la justicia no es venganza. La transformación revolucionaria del Poder Judicial no es venganza. El ejercicio de la soberanía del pueblo no es venganza. La democracia no es venganza. Por eso les va como les va en las elecciones, porque no entienden nada, porque no se dan cuenta de la transformación que se está realizando en este país y porque siguen obstaculizándola. Y termino, como bien decía mi compañera diputada Irma San Juan, como dice ella, me enorgullezco que me diga su hermano, mi hermana, como lo dice bien, pues siguen en contra del pueblo y por eso les va como les va. Les auguro al PRI, en 2027 desaparecen. Y al PAN llegará así mucho al 2030. Tremenda madriza, amigos, que le ponen a los prianistas. Y es que últimamente se ha estado presentando en medios, la verdad no me acuerdo ni de su nombre, y defiende a capa y espada. Primero Hamlet Almaguer se lo madrió con ley en mano. El señor tiene una cátedra donde seguramente Alejandro Moreno le dijo, necesitas ir, berrear y decir lo que puedas para hacernos quedar no tan mal. Amigos, pasa todo lo contrario. Pero es lo que están comentando y es algo que los opositores pues aún no entienden y va a ser muy difícil que entiendan. El pueblo decidió, el pueblo sabe lo que necesita y aunque no les guste, la reforma judicial va. No es un odio contra Norma Piña, es una necesidad que está exigiendo el pueblo de México. Así de sencillo. Amigos, hasta aquí la información al día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos por favor suscribiéndote y regalándonos este poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Político y te agradezco este tiempo que me regalaste para ver el video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Y recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.